recordemos, es el primer hijo de Raquel. Y Dios le había dicho que le iba a dar descendencia con ella. Por eso era para él así particularmente amado, porque era hijo de la promesa de Dios. En él veía cómo Dios había sido fiel y había cumplido lo que le había prometido. Mas sus hermanos, por esa situación, no lo querían, porque además nos dice, fíjense, en el 30, ya estamos en el 37, en el 4 dice, y en el 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, dice, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, sentían celos de su hermano. Y aquí tomemos en cuenta esto. Aun cuando él primeramente se casó con Lía y tuvo descendencia, después se casó con Raquel, la descendencia tardó, y tuvo hijos con sus concubinas. Realmente fue prácticamente hasta el final, después de todos, que llegaron los hijos de Raquel. Prácticamente eran los más pequeños de toda la descendencia, y no podían entender cómo ellos, que ya estaban trabajando, que le estaban dando al padre ganancias, que le obedecían, que hacían lo que él quería, no pudieran ser amados así como él amaba a José. Y llega el momento en que después recibe José los sueños. ¿Y qué pasó entonces? Pues más aumentó todavía ese aborrecimiento por parte de los hermanos. ¿Por qué? Porque es aquí cuando ellos entienden, dice, ¿cómo es posible que tú, siendo el más pequeño, tengas esos sueños? Ellos pensaban que eran delirios, sueños de grandeza, que él se creía superior a todos ellos, pero nunca se pusieron a pensar que eran los sueños que Dios le daba para lo que habría de venir. Y aquí hay algo que queremos resaltar y que nos dice que que José tenía 17 años y era el hijo favorito de su padre. Fíjense, cuando todo empieza, él tiene 17 años. Y esto se lo recalco aquí para ver al final cuántos años tuvieron que pasar para que se cumpliera lo que Dios le había revelado. Y entonces aquí nos dice que, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Esto es en el 37:5. Dice, y él dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Fíjense, si ya de por sí tenían esto en contra de él, y de que veían con malos ojos que incluso Jacob, su padre, lo mandara a vigilar a sus hermanos, porque sabía que debían de estar al pendiente, porque no eran tan obedientes ni tan dóciles como deberían de ser. Y igual cuenta el segundo sueño, pero ya con el segundo sueño esto hizo enojar más a sus hermanos, y ellos ya andaban viendo de qué manera podían, digamos, deshacerse de esa situación, porque no les gustaba que el hermano más chico anduviera vigilándolos por órdenes del padre. Sentían que nada más estaban buscando el momento para hacerlos ver mal delante del padre, pero no era así. José simplemente estaba obedeciendo la orden de su padre.
¿Y por qué nos recalca esto? De que José nunca cuestionaba ni nunca le decía a Jacob, a su padre, mira, si quieres mándame a que yo les lleve comida, a ver cómo están, a saludarlos. ¿Por qué me mandas a vigilarlos si son mis hermanos? No, él simplemente obedecía. Le decía a Jacob, ve a ver qué están haciendo, ve a ver dónde están, ve a ver si tienen bien las ovejas. Y él iba y regresaba a indicarle lo que había visto. Pero bueno, después, en una de esas ocasiones en que sus hermanos estaban apacentando las ovejas, Israel le dice, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y traedme respuesta. ¿Se fijan el tipo de instrucciones que les daba? Eran muy concretas, y él se concretaba a hacerlo. Esto en el versículo 14. Dice, y lo envió al valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló ahí un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José le respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre le respondió, ya se han ido de aquí, yo les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. ¿Qué estaba haciendo José? Simplemente cumpliendo con la instrucción de su padre, sin pensar nada más. Mas sin embargo, sus hermanos lo vieron venir desde lejos. Y acordemos de que ellos ya estaban enfadados, ya no hallaban cómo, digamos, vengarse o cómo deshacerse de él. Y cuando lo vieron venir fue cuando empezaron a organizarse para ver qué hacer con él. Pero aquí todos se pusieron de acuerdo en eso y dijeron uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Y sabemos que fue lo que hicieron, ¿verdad? Lo metieron en esa cisterna y después lo vendieron. Pero después, Rubén el mayor, cuando regresó porque no estaba allí en ese momento, y al no verlo en la cisterna, entró en pánico. Dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a explicar a nuestro padre que ya no está? Y nuevamente se pusieron de acuerdo para ver cómo iban a hacer para desaparecerlo, porque ya lo habían vendido. Y entonces planearon con la sangre de un cordero manchar la túnica y decirle a su padre que había sido devorado por bestias. Obviamente Jacob, cuando recibe la noticia, le invade la tristeza. Es más, no quiso ni ser consolado por nadie de su casa. Dice, porque nadie iba a entender el dolor que él sentía por esa pérdida, y que nadie lo iba a sentir como él, porque él representaba la promesa de Dios y significaba que había perdido la promesa de Dios. Imagínense, si aún en estos días alguien nos encarga algo, por así decirlo, a quienes tenemos familia, por ejemplo, nos dicen, tú eres el tío, te encargamos por favor al niño, nada más va a ser un ratito. Pues andamos preocupados porque no le pase nada al niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad. Independientemente de que sea familiar, de que sea de nuestra sangre, lo que sea, es una criatura pequeña que depende de alguien mayor y no es consciente a veces de las situaciones o los peligros en los que se puede meter, más en una casa ajena, una casa que no está preparada para tener a esos niños, entretenerlos, distraerlos y estar seguros.